Alberto Ferguson es médico psiquiatra y psicoanalista, director del Instituto de Rehabilitación Acompañada. Es además profesor del Centro de Estudios Psicosociales de la Universidad del Rosario. Su vida profesional ha estado marcada por preguntas e intentos de encontrar respuestas a la violencia que hemos vivido en la historia de Colombia. Para Alberto Ferguson hay algo claro, y es que no existe nada en nuestra genética, en nuestro ADN, que nos impulse hacia la violencia. No estamos condenados a ella. Entonces, ¿qué nos pasa? Alberto Ferguson es el invitado de hoy en Conversaciones Pro, la Antioquia que soñamos. Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio de Pro Antioquia. Soy María Viviana Botero y me alegra mucho que conversemos y que nos imaginemos la Antioquia que nos soñamos, con los ojos en las estrellas y los pies bien puestos sobre la tierra. Alberto, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Nos alegra mucho y nos honra tu presencia. Gracias por acompañarnos para hablar de este tema tan doloroso que nos convoca a todos y que a lo largo de tu carrera tan exitosa has trabajado y has acompañado en muchísimos procesos sociales. Yo quiero empezar por hacerte una pregunta que en muchas ocasiones estoy segura que muchos de los que nos escuchan y que te confieso que yo también en muchos momentos me la he hecho, y es: ¿estamos en Colombia condenados a la violencia? Muchísimas gracias, María Viviana, por esta invitación y gracias a Pro Antioquia. Realmente para mí es un honor muy especial estar acá. Antioquia, para todos los que hemos estado pensando y sintiendo este conflicto nuestro, Antioquia lo tenemos en mente porque Antioquia es un pequeño laboratorio donde en una sola región se ve el sufrimiento más grande que ha existido en todo nuestro país y en todos los sectores. Luego, muchísimas gracias y comenzando con tu pregunta, mi respuesta tiene que ser que no podemos estar condenados. Los colombianos y colombianas a veces tenemos la idea de que algo nos pasa, de que tenemos como una idiosincrasia de violencia, de daño, de destrucción, y esto no es cierto en primer lugar. Es decir, la historia de la humanidad muestra que desafortunadamente las peores violencias acompañan a todas las personas, a todos los seres humanos. Luego no somos excepción, y las causas que llevan a que esto ocurra, claramente tenemos que sentir que son transitorias, que nosotros no estamos condenados a esto. Esto es importante porque si no se va realizando esa fantasía equivocada, ¿no? Y tenemos que entender que no, y la razón principal es que vemos cómo ha coexistido entre nosotros, al lado de las grandes violencias, grandes construcciones, grandes desarrollos, grandes cosas buenas, y Antioquia es también un ejemplo de eso. Antioquia es un sitio que muestra cómo al lado del dolor, de la destrucción y del sufrimiento se han construido cosas maravillosas, ejemplares en todos los terrenos humanos que uno pueda pensar. Luego tenemos que pensar que no, que ha sido una fase muy larga, pero transitoria, y que puede y debe terminar. Pero quiero apelar a tu experiencia porque no solamente como psiquiatra, sino que además has acompañado muchos procesos de paz. Tú eres un experto en estos temas, eres una voz crítica, eres una voz muy relevante. Y entonces te quiero preguntar, Alberto, pues ¿cómo se explican estos niveles de violencia? ¿Es un tema de falta de cordura? ¿Cómo podríamos explicar esos altos niveles de violencia que tenemos en nuestro territorio? Gracias, y qué buena esa pregunta, y empiezo con la última parte de la pregunta. La gente piensa que para explicar estos grandes horrores que han ocurrido entre nosotros, tenemos que acudir a categorías psiquiátricas, a enfermedad. Casi que es un alivio que la gente a veces busca pensar, bueno, si la persona pudo hacer este horror, debe ser que es un enfermo, claro, debe ser que está perturbado. Lo más terrible quizás es saber que la verdad, y es así científica, es que el gran porcentaje de los horrores de nuestra patria han sido cometidos por personas que recibirían un diagnóstico de salud mental, están sanos, no tienen patologías especiales, hay excepciones, claro está, pero en el grueso, y esto lo hace más complejo, claro, pero nos invita a orientar por dónde tenemos que pensar las causas, que no es un problema de patologías, no es un problema de enfermos, es un problema de dinámicas sociales, de momentos y estados de nuestro conflicto social que llevan a estos horrores. Es difícil convencerse de eso, pero en mi experiencia en la Comisión de la Verdad, donde hemos tenido testimonios directos de victimarios, de víctimas ciertamente,
confirmamos día a día lo anterior. No se necesita, por así decirlo, tener una enfermedad mental grave para cometer los horrores que se cometieron. Luego, las dinámicas y las explicaciones están por otros lados. Es más en lo psicosocial, es más en las dinámicas culturales. Eso te iba a preguntar, entonces, ¿por dónde están las explicaciones? Las explicaciones que nadie tiene la respuesta absoluta, pero la aproximación a ellas es más por lo social. En el caso, por los contextos culturales, por las dinámicas. Nosotros hemos acariciado una teoría que empezó a desarrollar un gran sociólogo, Jeffrey Alexander, un sociólogo norteamericano, que es que no hemos logrado obtener lo que se llama el trauma colectivo positivo, ¿no? Que es el momento en que una nación como la nuestra entiende en su conjunto que es una sola cosa la que está pasando, no son muchas, es decir, que hay una guerra, hay un conflicto y que las víctimas son víctimas de algo similar, no de cosas distintas. Solamente cuando tengamos ese concepto de cuerpo y las víctimas, por ejemplo, comprendan que la persona que es víctima de falsos positivos y la persona que es víctima de un secuestro, sigue siendo desafortunadamente de un secuestro, pertenecen al mismo cuerpo, no son cuerpos distintos. Pero eso no lo hemos logrado. Es como si nosotros en Colombia, haciendo la comparación, uno tuviera una infección en un dedo grave, con profundo dolor, y yo dijera que tengo esto aquí, pero eso no me importa porque en la conversación contigo yo uso es mi cerebro, ¿qué importa el dedo? No, sí importa el dedo. Si yo tuviera un dolor muy grande, no debería poder hablar contigo. Colombia sí logra eso, logra que nosotros llevemos una vida como si nada pasara, mientras que hay un dedo que está dañado gravemente, mientras que hay personas que están realmente afectadas. Esa sensación de cuerpo es la que nosotros creemos que habría que tratar de construir para llegar a lo que se llama el trauma colectivo positivo, en que cuando yo estoy aquí en este momento, puede que yo en este momento, a mí específicamente no me esté pasando nada, pero lo que esté pasando en mi país, a otras personas, los dolores de mi país tienen que afectarme. Nosotros logramos de alguna extraña manera que no nos afecten cosas que le pasan a los demás. No es que lo neguemos, es importante aclarar eso, sino que aislamos la reacción. Nosotros sabíamos que en Colombia se sabía de los falsos positivos, por decir, no es que no se supiera, no es que se negara, sino que solo tal vez ahora, gracias a la Comisión de la Verdad, la gente está empezando a sentir lo que hemos debido sentir desde hace años con eso. Un solo caso de falso positivo debería haber movilizado a toda la sociedad civil. Una sola madre que le hayan asesinado a su hijo simplemente para vestirlo como guerrillero y mostrar una victoria militar, debería haber movilizado a todo el país y no. Nosotros nos quedamos con una reacción casi que nula hasta que hoy aprendimos que hay más de 6.000 casos que no nos movilizaron, pero no es que negáramos, eso es lo peor también. Como decíamos, lo peor antes es que los horrores son cometidos por gente sana mentalmente y lo otro terrible es que estas cosas no las negamos, sino que no reaccionamos como deberíamos. Sabemos, sí, en Colombia hay falsos positivos, sí, en Colombia pasa esto y lo otro, pero nosotros, la sociedad civil en general, no nos movilizamos. Mientras no nos movilicemos, ¿no? Si uno coge la región de Antioquia, por ejemplo, si uno solamente mira las víctimas y los victimarios, no se arregla el problema antioqueño. Es cuando toda la sociedad antioqueña entienda que es un solo cuerpo y que cualquier cosa que le pase a ese cuerpo, como haría uno con la reacción si tiene una parte en su cuerpo que está alterada, tendría que reaccionar en bloque. Yo quiero puntualizar ese concepto que ya te he escuchado anteriormente del trauma colectivo positivo, porque como yo lo entiendo, es reconocernos todos como parte de un cuerpo, como parte de un todo, no como víctima de un secuestro en el Caquetá o como madre de falsos positivos en Soacha o como víctima de los paramilitares en algún lado, sino como un todo. Yo quisiera, Alberto, y yo sé que ya lo explicaste, pero esa audiencia que está en los 125 municipios de Antioquia, quisiera que pudiéramos explicar de una forma que todos entendiéramos por qué es tan importante ese proceso en el que tú insistes tantas veces, de ese trauma colectivo positivo que tenemos que dar como sociedad. Antioquia es ejemplo de grandes violencias y de grandes destrucciones, pero también ejemplo de grandes construcciones y de grandes integraciones. El empresariado antioqueño es reconocido en el mundo como un gran empresariado con una enorme capacidad de emprendimiento y han logrado grandes cosas, han logrado empresas que han
roto las fronteras de nuestro país y se han posicionado en distintos lugares. También ese empresariado ha sido víctima y ha sufrido grandes dolores y grandes afectaciones durante el conflicto. Cualquier región de Antioquia, cualquier campesino antioqueño, también ha tenido en su sitio, en su lugar, grandes iniciativas, grandes desarrollos en su vida personal, en su vida familiar, construcciones de familias, construcciones educativas, iniciativas de su pequeña comunidad, resistencias al conflicto, con grandes emprendimientos antioqueños o grandes emprendimientos paisas, como les decimos cariñosamente en el resto del país, que se ve esa capacidad, esa actitud. Las víctimas en muchos sectores de campesinos y las víctimas en el gran empresariado, por ponerlo de alguna manera, no han todavía logrado tener una vivencia de que son el mismo cuerpo, ¿no? Lo empiezan a tener con grandes desarrollos que han hecho, específicamente cosas que ha empezado a hacer ProAntioquia, pero eso es lo que en mi mente está construyendo ProAntioquia, está construyendo el cuerpo de Antioquia, está construyendo esa noción donde cada sector sea víctima, sea victimaria, y casi todos los seres humanos tenemos alguna mezcla de ambas, de alguna forma, por acción o por omisión, empieza a nacer el cuerpo, ¿no? Y un reconocimiento. Y un reconocimiento, una vivencia de pertenencia a lo mismo, y que duela igual, ¿no? Que a la persona le duela lo que le pasó a él, a su familia, y le duela lo que le pasó al otro y la familia, y reaccione con misma fuerza, y que entienda que solo funcionando así reaccionarán. Esta teoría empezó a desarrollarse para entender el holocausto nazi, ¿no? Los alemanes solo entendieron y salieron de su tragedia y de su dolor cuando entendieron que no era simplemente el partido nazi o el nazismo el que había generado, sino que fue una nación que en mayor o menor grado estuvo en eso y armó eso, y cuando se reconocieron como tales con gran valentía, ¿no? Fue que empezaron a salir de ese horror y surgió la gran nación alemana, ¿no? Aquí lo profundo de este planteamiento es que del dolor y el sufrimiento colombiano, ahí está también el germen de lo que podría ser la nueva esperanza. Maravillosa nación colombiana. Qué bueno, pues eso nos llena de esperanza, saber que todo este proceso doloroso que estamos viviendo, que venimos transitando, al final va a terminar en un momento de esperanza y en un momento de unidad, que al final es lo que queremos. Yo hace referencia al holocausto nazi, y yo quiero decirte que a mí me impactó mucho haberte escuchado decir, porque yo creo que como un recurso muchas veces buscamos identificarnos o referencias de grandes tragedias mundiales, y uno siempre dice, bueno, el holocausto nazi es lo peor que ha ocurrido en la humanidad, pero yo te he escuchado decir a ti que nuestra violencia, lo que hemos vivido como sociedad, es incluso peor que lo que pasó con el holocausto nazi. Así es. El holocausto nazi fue horroroso, ¿no? Pero Colombia, y fácilmente sumando sobre todo lo que habremos entendido en la Comisión de la Verdad, supera en número, en cantidad, y no se trata de que eso sea honroso, es una gran desgracia nuestra, los horrores que pasaron en el holocausto nazi, que no deben ocurrir, pero el aprendizaje es que el pueblo alemán precisamente logró, ¿no?, aceptar, no solo no negar, sino integrar las reacciones correspondientes, que es, digamos, lo que nos falta a nosotros hacer, ¿no?, y poder integrarnos, y a partir de ese dolor, hace tiempos que sabemos en cosas de psicología básica, cómo del dolor sale la creación. Las mejores creaciones salen de gran dolor. Es hora de que Colombia transforme sus enormes dolores en grandes creaciones. Lo veíamos en un trabajo que hice mucho tiempo con las víctimas de minas antipersona. Es hora de que Colombia deje de tener el récord que lo tuvo de las mayores cantidades de víctimas de minas antipersonas y de amputados por las minas antipersonas, a empezar a ser el campeón de recuperación y rehabilitación de personas amputadas. Y eso ya se ve en Colombia, como en Colombia no solamente la invitan para que alguien hable de los horrores de tener minados todavía unas porciones muy grandes del territorio, sino ya invitan a los expertos técnicos en rehabilitación y en recuperación de personas amputadas a que le enseñemos al mundo cómo estamos recuperando nuestros amputados de alguna manera.
¿no? Ese es como el tono, esto es lo que se logra comparando con el holocausto nazi. El holocausto nazi, afortunadamente, tuvo la inteligencia, el pueblo judío posterior al holocausto, de llevar al cine, de llevar a museos el horror que pasó, mostrarlo para que no se nos olvide. ¿No? No se trata de negar esa historia, se trata de verla, seguirla sintiendo para que no se repita, ¿no? Y en eso es que tenemos que trabajar ahora muy duro, en la no repetición, porque en parte el conflicto sigue, pero en parte también terminó. Ahora el desafío es cómo no repetimos, cómo no caemos nuevamente en lo mismo, y para eso no hay que olvidarnos de lo que pasó, hay que recordarnos, hay que sufrirlo y tenerlo presente para que no se repita. Hablando de ese dolor, nos contaste en alguna conversación que en una consulta de psiquiatría tuviste un paciente que había sido víctima de un secuestro. Y dentro de ese dolor de ese paciente, por su experiencia como secuestrado, también estaba el de su nieto. Eso se va transmitiendo, ese dolor se sigue transmitiendo. Entonces, ¿sobre cuántas generaciones más va a recaer este dolor? ¿Cómo vamos a hacer para sanar? ¿Cuál es el camino? Esperemos, esa es la tendencia si no hacemos nada, ¿no? A que estos dolores se transmitan de generación en generación, y estos dolores, si no se procesan, si se niegan, si no se asumen, si no se visualizan, si no los llevamos al arte, si no los transformamos en cine, en pintura, en música, en baile, donde el dolor se ha transformado creativamente. Okay. Apenas esto se haga, se transforma. Ustedes en Antioquia ya dieron el paso fundamental. Ustedes ya en Antioquia y en ProAntioquia sueñan con la nueva Antioquia. Tener ya el sueño ya es el 50%, ustedes ya tienen el sueño, ¿no? Ahora hay que ver cómo ese sueño se va volviendo real, pero ya agarraron el arranque, que es que se permitieron soñar una Antioquia distinta. Tú bien lo has dicho, Antioquia es un laboratorio donde hemos sido un laboratorio también de dolor y de violencia. Cada que hablo con el gobernador de Antioquia, y además esto es una lucha del gobernador, hay que decirlo, la no violencia, es una bandera en la que cree, siempre sale un comentario y esa es una región que ha tenido unos índices de violencia muy importantes, muy marcados a lo largo de muchos años. Pero también en contraste, Antioquia, te voy a dar algunas cifras. Nosotros en esta región somos el 15.2% del PIB del país, el 20% de las exportaciones, 7 millones de habitantes, segundo departamento con más costa sobre el mar, después de La Guajira, entre otras cosas. Tú bien lo dijiste, un empresariado pujante, y no solamente pujante, un empresariado consciente, alineado con las causas de la ciudadanía. ¿Cómo se explican esos contrastes en la misma región? Hay algo que la ciencia tendrá que acabar de entender algún día, y es esa fuerza, esa energía antioqueña. Es un hecho evidente, pero desafortunadamente esa fuerza antioqueña, esa capacidad antioqueña que habría que terminar de entenderla, cómo se origina, hay muchos escritos al respecto, es reconocida internacionalmente como es la verdad. A veces se ha puesto al servicio del bien, a veces se ha puesto al servicio del mal, y a veces de cosas intermedias. Es decir, cómo canalizar esa fuerza, porque es como si la fuerza antioqueña no puede dejar nada a medias. Cualquier cosa que la fuerza antioqueña, que el antioqueño y la antioqueña cogen, se agranda, se crece, se desarrolla. Entonces eso da una gran potencia, pero que hay que dirigirla. Yo alguna vez la comparaba como que Antioquia parece con energía nuclear, ¿no? En el sentido de que la energía nuclear se puede poner al servicio de lo mejor o de lo peor. Es una gran energía. El problema no es la energía en sí misma, sino es cómo se utiliza. Entonces está esa fuerza, está esa energía. El antioqueño de todas maneras agrandará, eso se ve en las cifras, cualquier cosa en la que empiece a hacer, a tener iniciativas y a tener actividades. Luego, cómo canalizar eso es lo más importante. Y yo pienso que la labor educativa y la labor de no negación, sino de poner todo sobre el tapete, poner todo encima y unir a los distintos sectores del cuerpo antioqueño, de la nación
antioqueña, de la región antioqueña, ponerlos juntos, a las víctimas, a los victimarios, ¿no? A los sectores políticos, a las personas más pudientes, a las menos pudientes. Hay que mostrar y crear esa sensación de cuerpo, y yo creo que eso automáticamente lleva al uso constructivo de esa energía antioqueña. Hablemos de las víctimas. Este conflicto, y me voy a permitir leer porque quiero ser precisa, el conflicto armado en Colombia dejó cerca de 450.000 muertos, 8 millones de desplazados, 51.000 víctimas del secuestro. Yo quiero preguntarte, ¿esas víctimas se reconocen entre ellas como víctimas, como parte del mismo conflicto? ¿Cómo es eso? Porque además las víctimas tienen orígenes distintos también, ¿no? Grupos distintos. ¿Cómo es esa convivencia, si se quiere, o ese reconocimiento entre las víctimas? Yo decía y decíamos que Antioquia es una especie, en el mejor sentido, de laboratorio donde se pueden ver todo el conflicto colombiano y todas las cosas complejas que pasaron. También tengo fe en que es en Antioquia, y por eso estoy en esta entrevista y en esta reunión y en otras actividades que generosamente me ha invitado el grupo antioqueño a tratar de trabajar cómo aquí se sale y se construye también la salida a esta situación, que es, como está implícito en tu pregunta, es logrando que estas víctimas diferentes, de distintos orígenes, como es el caso, en efecto, tuve oportunidad por mi práctica profesional de conocer los horrores devastadores que produce en la persona secuestrada y en su familia la experiencia de un secuestro, y por otras experiencias mías de muchos años de trabajar con habitantes de calle, ¿no? En el otro extremo de alguna forma, y todas las otras víctimas que hemos visto en la Comisión de la Verdad, pues entiendo cómo todavía estamos lejos, pero sería Antioquia un sitio maravilloso para integrar esas víctimas, como ya lo están haciendo muchos sectores en Antioquia, en que se están uniendo víctimas de un sector social, de otro sector social, para entender que de alguna manera son víctimas de lo mismo. De alguna manera el gran victimario, si lo podemos decir así, es la guerra, ¿no? Claro, esto lo afirmo con limitaciones, porque no se trata de quitar la responsabilidad jurídica al decir que el victimario es la guerra, pero es para conceptualizar el tema. Claro, ¿no? Entendí. Y que una a esas víctimas diversas. Pues Alberto, yo te quiero agradecer por tu generosidad, por traernos tu conocimiento científico, pero sobre todo te quiero agradecer por esa gran fe que tienes en este territorio y en nosotros los antioqueños para ayudar a tramitar este conflicto y la salida del conflicto. Termino por preguntarte, porque además sé tu cariño por esa tierra, ¿cuál es tu gran sueño para Antioquia? ¿Cuál es tu anhelo para Antioquia? ¿Cómo te la sueñas? El sueño es, como decía, ya que ustedes tengan el sueño, es el 50%. Ojalá varios de nosotros, que pertenecemos a otras regiones del país, ayudemos, nos unamos a Antioquia para construir el otro 50%. Ya ustedes pusieron el arranque, como suelen hacerlo, ¿no? Ya pusieron la semilla, el capital semilla, la iniciativa, el emprendimiento tipo Antioquia. Ya está puesta la idea, ¿no? Ojalá nosotros podamos ser socios de ese proyecto de ustedes para ayudarles a completar el 50% que falta y volver ese sueño realidad, ayudárselos a completar, y que eso nos dé la pista, la guía de cómo implementarlo en todo el país. Gracias Alberto, y gracias a ustedes por acompañarnos, a la Alcaldía de Envigado y a Confama por facilitarnos este teatro tan bello que es Otra Parte. Nos vemos el próximo jueves en Más Conversaciones Pro.